Dios les bendiga, hermanos. Estamos en esta noche una vez más. Traemos un tema hoy de las 70 semanas de Daniel, y para eso nos hemos preparado de una manera convencional, ¿verdad? Tal vez más allá tenemos un proyector o un data show para poder tener mejor la enseñanza. Y vamos a buscar en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27, ¿verdad? Que dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, tenemos aquí esta enseñanza de lo que son las 70 semanas, y por eso quisiéramos, antes de poder pasar aquí a la cartulina, explicarles a ustedes que a veces en las fechas, ¿verdad?, hay algunos problemas porque en el tiempo, en lo que es el mundo, han habido varios calendarios: el calendario maya, el calendario de repente judío, el calendario azteca, está el calendario musulmán. Y bueno, dentro de lo que a nosotros nos concierne, vamos a tocar lo que es el calendario gregoriano, el calendario también juliano, que es a partir del año 46 hacia atrás, fue el que prácticamente sustituyó al calendario romano. Entonces, por eso vamos a tocar nosotros, vamos a tocar aquí varias fechas donde pues vamos a juzgar según los libros, porque hay muchos libros que se han escrito para lo que es la profecía. Entonces, vamos a comenzar ahí en este punto de partida de lo que son las 70 semanas, ¿verdad? De lo que habla el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Y entonces habla primero de 7 semanas. Estas 7 semanas son de años, no son de días, son de años. Y como son 7 semanas de años, vamos a multiplicar 7 por 7, ¿verdad? 7 semanas, 7 por 7, que nos da igual a 49 años. Entonces, vemos aquí arriba donde Zorobabel, ¿verdad?, fue el que primero salió, ¿verdad?, de lo que es Babilonia, después del edicto de Ciro, que fue en el año 538 antes de Cristo. Sabemos que Ciro en el 550 él pues tomó posesión de lo que es Medo-Persia. Sin embargo, 11 o 12 años después fue hasta donde él pudo tomar lo que es Babilonia. Entonces, vamos a analizar nosotros al principio, ¿verdad?, antes de entrar a las 70 semanas, este periodo que es un periodo de 70 años. Estos 70 años, ¿verdad?, de cautiverio, es el cautiverio porque el pueblo de Israel no hizo caso a lo que es un mandato de Dios, que Dios quería poner a la tierra en reposo un año cada 7. Por ejemplo, iban a trabajar 6 años la tierra, y el número 7 lo iban
a descansar, o la tierra iba a descansar, no le iban a sembrar nada. Entonces, esto iba a ser en un ciclo de 7 veces, que nos da 7 por 7, 49. Y luego el año que seguía era el año número 50, que era el que le llamaban el año del jubileo. Entonces, pero el pueblo de Israel no hizo caso al mandato de Dios, y Dios se los cobró de un solo, ¿verdad? Eso lo pueden encontrar ustedes en el libro de Jeremías, capítulo número 25, acerca de estos 70 años que Dios castigó al pueblo de Israel por no haber obedecido. Y aparte de eso, los reyes, que eran los que estaban en ese entonces, estos reyes pues se volvieron a la idolatría, otros pues se rebelaron contra Dios de una manera terrible. Entonces podemos ver, si usted suma 550 más 70 le va a dar 620. Si suma 646 más 70 le va a dar 616. Estos son años. Por ejemplo, 550 antes de Cristo más 70 le da al 620 antes de Cristo. 546 antes de Cristo más 70 años, 616. ¿Por qué lo hago hacia atrás? Porque la recta numérica, los que conocen la recta numérica se van a dar cuenta que los números negativos van de menor a mayor hacia la izquierda, y los positivos de menor a mayor hacia la derecha. Entonces por eso vemos el año 550 aquí y el 620 más atrás, porque esto nos va a dar hasta Adán, desde el 0, año 0 no existe, desde el año 1 al 4000, que es cuando Adán, ¿verdad?, y Eva, nos da 4000 años, que desde el año 4000 de Adán y Eva le restamos 2000 años, nos da a Abraham, que son en el año 2000 antes de Cristo. Luego restamos antes 2000 menos, entonces nos da el año 1 de Cristo, antes de Cristo. Y luego de ahí del 1 antes de Cristo ponemos 2000 años hacia adelante, pues nos va a dar pues ya cerca de la fecha en que hoy estamos. Entonces quiero que entendamos esto primero, que estos 70 años el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Entonces los libros y todas las fechas nos muestran estas fechas, pero las más conocidas, porque recuerde que fueron varios reyes que fueron llevados cautivos, ¿verdad?, por los babilonios, ¿verdad? Tenemos en el año 606, por así decirlo, ¿eh? O el 9, perdón, el 9 es el mayor, entonces 609 fue un grupo, el 620, el 616, 615, 612, pero los más conocidos son el 609 antes de Cristo, 608 antes de Cristo, 607 antes de Cristo, el 606 antes de Cristo, 597 al 527. Entonces, si usted le suma al 527 70 le va a dar 597. Entonces son 70 años aquí que estuvieron cautivos, y ya Dios había profetizado por medio del profeta Isaías, ¿verdad?, de que iba a venir Ciro, el rey Ciro, el gran rey Ciro, ¿verdad?, de Medo Persia, y él iba a tomar lo que es Babilonia, lo cual sucedió. Hizo el edicto, ¿verdad?, el edicto, capturó Babilonia, según Daniel capítulo 5 versículo 30, ahí nos habla cuando Ciro capturó Babilonia. Vemos la promulgación del edicto por Ciro, según en el libro de Esdras capítulo 1 versículo 14. Vemos el primer grupo de exiliados que salieron con Zorobabel. Eso lo vamos a buscar en Esdras 1:11. Está también en Nehemías 12:1, Nehemías 12:1, sí. En ese grupo que sale Zorobabel, ahí vemos a Mardoqueo. Entonces van a decir, bueno, y sale Mardoqueo, porque Mardoqueo aparece en el libro de Esther. Esther fue llevada en el 597 junto con el rey Jeconías. Ahí van pues un grupo de personas, ¿verdad?, de los exiliados con Jeconías. Salió también, aparte de Esther, pues salieron otros personajes bíblicos.
En el año pues 606 salieron otros. Por ejemplo, Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2 nos habla que Daniel también salió en este tiempo, que fueron contemporáneos. Lo que es Esther, la princesa, la reina Esther, perdón, Mardoqueo. En este tiempo eran también contemporáneos Ezequiel, contemporáneos Daniel. Y vemos al profeta Jeremías, que se paseó por por muchas de estas fechas. Él iba y venía, ¿verdad? Ustedes ya conocen la historia del profeta Jeremías. Lo mismo Ezequiel, ¿verdad? Era también contemporáneo de ellos. Muchos confunden y creen que el libro de Esther está más adelante, pero no es cierto, porque la palabra del Señor nos habla ahí en el libro de Esther, capítulo 2, versículo número 6, nos habla que Mardoqueo y Esther salieron en el grupo que iba con el rey Jeconías en el 597, y vemos a este Asuero, que es el papá de Darío el Medo, que no lo vamos a confundir con Darío el Persa, perdón, con Darío del hijo de Istaspes, ¿verdad? Que era de los Aqueménidas, que era parte también de los persas, por supuesto. Entonces, en el año 597 salió la reina Esther, salieron en estas fechas aquí, salió Daniel, lo llevaron cautivos, unos a Babilonia, otros lo llevaron a Ecbatana, ¿verdad? Que era Medo-Persia, porque en donde llevaron cautiverio de Israel, se unieron una unión de naciones. Estaban los medos, estaban los prácticamente los ninivitas, que en ese tiempo habían caído en manos de Nabopolassar, que era el papá de Nabucodonosor, y ellos hicieron una multinacional, podemos decirle así, y ellos capturaron Babilonia. Y este hombre que menciona como como Asuero en el libro de Esther, es nada más y nada menos que el rey Ciaxares, ¿verdad? Ciaxares, que lo confunden con el rey Jerjes, ¿verdad? Ciaxares pues era el nieto de Yoses, era de los medos. De Yoses era el papá de Fraorte el papá de Ciaxares, y este Ciaxares, que es el rey Asuero, pues tuvo 3 hijos. Entre esos hijos iban el que hoy llamamos Astiages, ¿verdad? Que fue el que le sucedió en el año 585, donde fue el eclipse que vemos que sucedió en ese año, ¿verdad? Que Tales de Mileto lo pronosticó, ¿verdad? En ese tiempo. Y en el 585, ¿verdad? Que fue un poco más atrás de esta fecha, este hombre gobernó 40 años a los medos, y era prácticamente la hija de él, Ametis, se casó con el rey, con el rey Nabucodonosor, y también la hija, ¿verdad? O la hermana del príncipe aquel, el rey fabuloso, que la historia lo llama como uno de los reyes fabulosos, ¿verdad? De lo que es Lidia. La hermana de él, ¿verdad? Se casó con Astiages, que era también hija de Asuero. Y aparte de hijo de Asuero, perdón, Astiages fue el que sucedió a Asuero en el 585. Entonces, vemos que también había un familiar ahí que posiblemente era hermano de Astiages, hijo de el rey Asuero. Era este hombre llamado Harpago, ¿verdad? La historia de Harpago la vamos a contar más adelante bien, que es posiblemente el Darío el Medo, que fue el que acompañó en toda esta empresa al rey Ciro. De tal manera que por eso vemos que Ciro era el que mandaba en Medo-Persia, pero quedó Asuero el Medo, quedó encargado de lo que es Babilonia, como prácticamente era pues el que había quedado en esa parte de ese reino, ¿verdad? Darío, claro, estaba en Babilonia, pero
Ciro, ¿verdad? El Grande, él estaba en lo que es todo el imperio, ¿verdad? De los medos y los persas. Entonces, vamos a terminar aquí porque tenemos más adelante, yo tengo en otras enseñanzas más adelante, vamos a dar la historia esa de los, de lo que son estas, de los Aqueménidas y ¿verdad? Lo que son esas dinastías. Y tenemos aquí que Zorobabel sale en la primera parte, ¿verdad? Con un grupo de personas. En el año 538 comenzaron a construir el templo. 2 años después tuvieron ellos ahí problemas, porque después del rey Ciro, recuerde que la historia, ¿verdad? Yo tengo un libro que se llama Los 9 libros de la historia, que no es precisamente la historia sagrada, que es a la que nosotros debemos de aferrarnos. La historia sagrada es la de la Biblia, y esa pues no se puede cambiar, porque la historia sagrada es la verdadera. La Biblia no se confunde en nada, y lo que la Biblia dice, así es. Entonces vemos que sale el primer grupo con Zorobabel. Después de Ciro, pues le sucedió a su hijo Cambises, que no lo menciona la Biblia. Y en ese tiempo de Cambises, pues que muchos creen que es el Artajerjes, ¿verdad? El Artajerjes, que la palabra menciona que se opuso a la construcción del templo, ¿verdad? En ese tiempo también estaba Esmerdis, que era hermano también de Cambises. Cambises lo mandó a matar porque creía que le iba a quitar el reino, y habían unos magos que estaban en el palacio que ellos hicieron como que si Esmerdis todavía estaba ahí, y uno de ellos, ¿verdad? Que no está en la Biblia, pero está en los libros de historia, se hizo pasar por este personaje. Entonces fue cuando el rey Darío, ¿verdad? Entró, y el rey Darío, ya no el Medo, sino Darío el hijo de Histaspes, que es de los Aqueménidas, ¿verdad? O los persas, podemos decirlo así. Este hombre pues entró a reinar lo que es todo Medo-Persia, no solo como Darío el Medo, que estuvo solo en Babilonia, sino que ya era, este hombre era pues Darío el persa, si podemos decirle así, el de los Aqueménidas. Este hombre ya estaba sobre todo el reino, ¿verdad? Una vez que mataron a estos magos, por eso en ese lugar de Babilonia ellos hacen un día de que los magos no pueden salir, porque hay una matanza de los magos, ¿verdad? En esa fecha. Entonces esa es parte de lo que es de la historia, ¿verdad? La historia profana, si podemos decirle así. Pero a nosotros nos interesa la historia sagrada, que es la que estamos viendo. Y vemos luego el segundo grupo de exiliados que sale a restaurar y edificar Jerusalén. Y este grupo ya era con Esdras. Usted puede leer Esdras 7, 6, 9, capítulo 7, versículos 6 y 9. Esto fue en el año 458, ¿verdad? Se mencionan fechas como el año 458. Año 454, 453, 450, 447, 446, 445, 444, 435, ¿verdad? Los más famosos de estas fechas, al igual que en esta, habíamos visto que el 609, 8, 7 y 6, y aquí en el 539, 538, 537, que la más famosa es el 539, que fue cuando Ciro tomó Babilonia. Entonces, ya aquí en la segunda salida con Esdras, ya vemos el año 458, y eso pues está en Esdras capítulo 7, versículos 6 y 9. Nehemías salió en el 454, y también Nehemías tuvo otra salida en el 450, ¿verdad? Que está en Esdras 7:7. Se menciona también entre esos salidas el 445 por Nehemías, que eso está en Nehemías 21, 5 y 8. Y el 444, que también es una de las fechas de Nehemías, ¿verdad? Estos son de Esdras, y aquí abajo Nehemías. Vemos ahí que fue un 13 de abril, ¿verdad? Que salió Nehemías
en el capítulo 2, versículo 1, 5 al 8, nos habla de estas fechas, más o menos estas fechas, y Esdras el 458. Bueno, si tomamos de la salida de Esdras y Nehemías, y vamos a poner menos 49, porque aquí recuerde que va hacia atrás, ¿cierto? Que son los 49 años de esa primera parte de las 70 semanas, que son 7 semanas de año, y 7 por 7, 49. Si a 458 le restamos 49 años, nos va a dar 409. Al 454 nos va a dar 405, 453 nos va a dar 404. Si al 450, verdad que también es una de las fechas bien mencionadas en los libros, en los escritos, esto está en Esdras 7:7, nos va a dar menos 49, verdad que son las 7 semanas, nos va a dar el 401. Las fechas más reconocidas aquí son el 401, 404, verdad, de aquí a acá, de aquí a acá. Entonces tenemos 49 años, que son 7 semanas, y luego nos viene esta fecha que son lo que sigue, 434 años, que son 62 semanas. Entonces 62 semanas, que son 62 por 7, nos da 434. Entonces aquí podemos ver del 401, por ejemplo, al 333, que fue la muerte del Señor Jesucristo, vemos una que es prácticamente la fecha más mencionada, la muerte de Cristo en el 33, y otra es la 404 antes de Cristo, que es mencionada, y vemos del 404 al nacimiento de Cristo, vemos los 400 años del remanente, ¿verdad? 400 años, que es un espacio de lo que es la terminación del muro, lo que es en Nehemías 6:15 y Nehemías 7:73 y 8:1, ¿verdad? Nos da prácticamente de aquí a acá, nos da 434 años, o sea 62 semanas. Y venimos y sumamos estas 62 semanas más estas 7, nos va a dar 69 semanas. En esta semana 69, cuando Cristo murió, que dice que fue quitada la vida al Mesías, que está en el 9, 24 al 27 del libro de Daniel. Entonces, o sea, 483 años. Nos faltaría entonces, ¿cuánto? Una semana, ¿verdad? Cristo murió en una de estas posibles fechas, ¿verdad? No sabemos por los calendarios. Usted sabe que el calendario que nosotros tenemos es un calendario que de repente, mire, septiembre 7, ¿verdad? Septiembre 7. Y según en el orden está en el número 9. Octubre es 8. Y está octubre en el número 10. Noviembre es 9 y está en el puesto 11 en el año. Diciembre quiere decir 10 y está como el número 12. Entonces el calendario que tenemos es un calendario compuesto. Entonces por eso es que a veces no nos van a dar, por eso yo no me atreví a poner una sola fecha, sino que puse todas estas fechas. Amén. Y las que más suenan, pues esa es la que más nosotros podemos llegar a utilizar, ¿cierto? Lo importante es que del 401 o 404 hacia atrás, 400 años, que es el remanente, lo da el 1 antes de Cristo, el 4 antes de Cristo. Bueno, mencionamos el 8, otros mencionan el 9 antes de Cristo también como una de las fechas del nacimiento de Cristo. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo fue en la semana número 69. Para 70 nos faltaría nada más una semana. Pero ¿qué pasa aquí? En la muerte de Cristo el reloj de la profecía se detiene como un cronómetro que el árbitro detiene, y entonces Dios nos ha dado a nosotros los gentiles este chance, este espacio que le llamamos nosotros el periodo de la gracia, que es desde la muerte de Cristo hasta el rapto de la iglesia. Esta chance el Señor la ha dejado, hermanos, para que nosotros los gentiles podamos aprovecharlo desde la muerte de Cristo
¿verdad? Y el día de Pentecostés, que fue donde surgió lo que es la iglesia en sí, ¿verdad? Que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre toda carne. Joel lo profetizó en el libro de los Hechos también. Está explicado, ¿verdad? Y que aquí en este periodo, pues aquí, hermanos, no sé muchas personas critican la iglesia porque creen que la iglesia pues es una iglesia que prácticamente hay personas que las deja fuera de lo que es la iglesia, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos a una iglesia aquí más bien que el Señor mismo ve que el Espíritu Santo ya no solo está sobre el pueblo de Israel como era antes de Cristo, sino que hoy está sobre toda carne, o sea, sobre todas las personas de todas las naciones. Vemos la palabra que dice que aquí ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre, sino que para el Señor todos somos iguales. Amén. Con todo y eso, no es que discriminemos ni tampoco que pues dejemos afuera, ¿verdad?, a algunas personas, sino que el Señor quiere que las personas que son parte de su iglesia pues cambien. El Señor ya no quiere que el borracho sea borracho. El Señor no quiere que el ladrón siga siendo ladrón. El Señor no quiere que el homosexual siga siendo homosexual, sino que cambie la persona y le entregue su vida a Cristo. Todos son bienvenidos en la iglesia, pero el Señor lo que exige es un cambio, ¿verdad? Lo dice en 1 Corintios 6:9, dice: no el rey ni los injustos heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, y comienza ahí, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los estafadores, ni los ladrones, y comienza ahí a mencionar pues un grupo de personas. Pero más adelante dice: y estos eran algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados, ya han sido cambiados. O sea, en este tiempo todas las personas son bienvenidas a la iglesia, pero el Señor lo que quiere es un cambio para poder salvar al mundo. De hecho, las personas pueden decidir entre el bien y el mal. Las personas pueden decidir si quieren ser salvos o no. Eso es, cada quien es dueño de su propia vida, y cada quien va a dar cuenta de su vida. Bueno, entonces en este tiempo vemos el Espíritu Santo con todos nosotros aquí. No como antes del Antiguo Testamento, ¿verdad? De antes de Cristo era prácticamente Dios usaba al profeta. El Espíritu Santo usaba al profeta lo usaba, y bueno, ¿verdad?, a los israelíes. Sin embargo, a los judíos sí. Sin embargo, en este tiempo está sobre toda carne. Entonces, viene la primera parte de la iglesia, que fue la de Éfeso, que equivale a la apostólica según la historia de la iglesia. La Esmirna, que equivale a la perseguida. Pérgamo a la imperial. Tiatira a la medieval. Sardis a la reformada. Filadelfia a la moderna. La Odisea a la iglesia actual. Y luego viene el rapto. Entonces, todo esto ha pasado. Las fechas, ¿verdad?, que están en el libro de historia de la iglesia están hasta el año de la de Filadelfia, que fue la moderna en 1901. Y actualmente nosotros estamos en la Odisea, que es la iglesia actual, que comenzó en 1901 y termina con el arrebatamiento o rapto de lo que es la iglesia. Entonces, viene Dios, ha dejado un espacio desde la muerte de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Ha dejado un espacio de 2000 años. Según Oseas 6:2 dice que Dios ha dado 2 días del Señor, y al tercer día lo resucitará. Al tercer día lo resucitará. Oseas 6:2. Y Lucas 13:32 al 33 vemos ahí la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo le manda un mensaje al gobernador ahí de Jerusalén, ¿verdad?, en ese entonces, y le mandó un mensaje y le dice: díganle a esa zorra, ¿verdad?, como que iba a estar 2 días más y
Prácticamente para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y Oseas 6:2 pues se refiere prácticamente a estos 2000 años y al tercer día que va a ser, que va a resucitar a los judíos que han muerto antes, oigan bien, de la muerte de Cristo, y los que van a salir de esta parte que es la última semana. Recuerde que aquí tenemos 69 semanas y nos falta nada más una semana para 70. Nosotros estamos en un periodo no contado, de la muerte de Cristo hasta el arrebatamiento de la iglesia, que es la chance de nosotros los gentiles. Luego viene esta última semana, que es una semana donde, oiga bien, aquí el Señor no viene a su segunda venida, porque primero tiene que gobernar el anticristo 7 años. El anticristo no gobierna estos 7 años porque la iglesia tiene que ser arrebatada primero. O sea, una vez que la iglesia sea arrebatada, el anticristo entra en poder. Y los judíos están esperando 3 acontecimientos: que aparezca este hombre, número 1, número 2, que este hombre los reconcilia a ellos con los países vecinos. Oiga bien, que los reconcilie con los países vecinos. Y número 3, que construya el templo. Usted sabe la habilidad que hay hoy para poder construir un templo, que es mucho más rápido. Los chinos hicieron, no sé si en una semana o 10 días, un hospital. Entonces, los otros creen que ese templo es ahí mismo donde está la mezquita de Omán, que prácticamente como el anticristo va a, pues él, hacerse pasar por Jesucristo, él va a reconciliar a estos pueblos, que este conflicto árabe-israelí viene desde Abraham. Usted sabe que Abraham, Dios le había prometido a Isaac, pero ellos con Sara se adelantaron y él se metió con Agar, y Agar tuvo a Ismael. Y después Agar se burlaba de Sara porque ella no tenía hijos de Abraham y ella sí, peleaban. De ahí cuando nace Isaac, Isaac con Ismael, pues ahí había un pleito, era un pleito de familia que inició este conflicto árabe-israelí. Entonces, aquí en esta última semana hay muchos acontecimientos. Número 1, el capítulo 12 de Apocalipsis. Versículo 1 nos habla de una mujer que va a ser perseguida por 3 años y medio más 3 años y medio, o sea, 7 años. Esta mujer es representada por los 144,000 sellados. Esta mujer que va a aparecer aquí son los 144,000 sellados que representan a las 12 tribus de Israel. Si usted lo busca en la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, ahí lo va a llevar a un pasaje paralelo, lo lleva a Génesis 37:9. Y luego, ¿qué pasa? Que más adelante, pues vemos en el versículo 5 un hijo varón. Voy a leerles aquí ahorita Apocalipsis 12:1, donde dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Eso representa los 144,000 sellados que representan a la nación de Israel, 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Nos lleva a un pasaje paralelo, en su Biblia aparece ahí, a Génesis 37:9, donde José tuvo aquel sueño que miraba las 11 estrellas, creo, más la luna y el sol que estaban inclinados hacia él. Entonces, esto representa, pues prácticamente la mujer representa a los 144,000 sellados. Luego en el 12:5 nos habla de un hijo varón. Ese hijo varón, dice en el 12:5, ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces ese hijo, según Apocalipsis 2:26 y 27, dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27 dice
de la siguiente manera, dice: al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero. Entonces, este hijo varón no es nada más y nada menos que la iglesia que va a ser arrebatada. Usted sabe que Cristo, él ascendió arriba, pero nosotros, si el Señor Jesucristo hubiera venido y Israel lo hubiera recibido, no hubiéramos nosotros tenido esta chance. Entonces, tenemos esta chance nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces nosotros representamos a Cristo. Cuando Saulo iba persiguiendo la iglesia, le apareció Cristo, y Cristo no le dijo: ¿por qué me persigues? No le dijo: ¿por qué persigues la iglesia? Le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque la iglesia representa en realidad a Cristo aquí en la tierra actualmente. Y dice que cualquiera que ayude a uno de estos pequeñitos es como que estuviera ayudándolo a él, ¿verdad? Y cualquiera que le dé un vaso de agua a un cristiano es como que se lo esté dando al Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia representa a ese hijo varón que es Cristo en el rapto. Luego la mujer va a ser perseguida, o sea, los 144,000 perseguidos, ¿verdad? Aquí primero estos 3 años y medio, y luego los otros 42 meses, que equivale también a 3 años y medio. Vemos aquí la palabra de Dios también, hermanos, para que no nos vayamos a perder mucho, que aparte de esta mujer hay un grupo de judíos que son los de la diáspora, o sea, judíos que están regados en todo el mundo. Estos judíos de la diáspora, que van a ser perseguidos después de los 3 años y medio, está en Apocalipsis 12:17, que ahí pues, ahí mismo está. Dice la palabra del Señor, en el 12:17 dice de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, este grupo de personas que hablan Apocalipsis 12:17 son judíos de la diáspora que están en todo el mundo. Ellos están en todo el mundo. Por ejemplo, aquí en Honduras hay judíos que tal vez su papá es judío y la mamá es hondureña, pero también son parte de la diáspora. La diáspora quiere decir personas. Por ejemplo, la diáspora de los hondureños que están en Estados Unidos son todos los hondureños que están en Estados Unidos. La diáspora de Honduras está no solo en Estados Unidos, está en otros países como en España y otras naciones, ¿verdad? Entonces, esa diáspora son de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, porque si están en otras naciones, de hecho van a hablar otras lenguas, ¿verdad? Entonces, esta chance de aquí, hermanos, no es para los gentiles ya, porque el Espíritu Santo lleva a la iglesia, y una vez que lleva a la iglesia, ¿verdad? Que son todas las personas gentiles y judíos que también van a ser salvos por gracia, porque también hay un remanente salvo por gracia de judíos aquí en la iglesia. Esos van a ser arrebatados al cielo. Entonces, resulta que en esta chance de aquí solo es para los judíos que van a ser aquí muertos, van a ser decapitados, y una vez que sean decapitados, sus almas pues van al cielo, al paraíso, y luego ellos están esperando ahí lo que es el siguiente acontecimiento, que es en la segunda venida de Cristo, que aquí pues van a resucitar ellos y también los judíos que murieron antes, los salvos de antes de Cristo. Antes de Cristo, oiga bien, los de la iglesia, ellos van a ser parte de Cristo. Estos van a tener la chance en el rapto. Luego los judíos, todo Israel será salvo aquí, porque aquí van a resucitar todos los que hayan muerto aquí decapitados, y también los santos del Antiguo Testamento. Bueno, esa es una parte. Luego el Señor viene en su segunda venida. Aquí viene por su esposa, aquí ya viene con su esposa, y luego comienza el milenio aquí.
el milenio. Entonces, tenemos aquí esta última semana donde van a ser los 7 prácticamente sellos. Aquí van a ser las 7 trompetas, las 7 copas de ira. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, porque ya todo está listo. Está listo. Muchos creen que por medio de una vacuna pueden poner un chip a las personas, pero la iglesia va a ser arrebatada. Va a ser arrebatada aquí, para que en esta chance de aquí, pues solo son los judíos. Alguien me va a decir, Apocalipsis 7:9 dice que de la siguiente manera. Voy a leerlo aquí. Lo que dice Apocalipsis capítulo 7 nos habla de los 144,000 sellados, que es lo que ya vimos nosotros, que representa lo que es la mujer aquí. Y del versículo 9 ya ahí está hablando de este grupo de personas que van a ser salvos aquí, que no son prácticamente gentiles así como nosotros, sino que son los judíos de la diáspora que están en todas las naciones. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y bueno, el versículo 14 dice el versículo número 14: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Entonces este grupo de personas son prácticamente los descendientes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de lo que es el pueblo de Israel. Entonces, eso podemos nosotros entenderlo aquí. Aquí es la segunda venida, aquí es el arrebatamiento de la iglesia. Aquí vemos al anticristo que es el primer jinete del Apocalipsis, en el Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Y bueno, vamos a dejarlo hoy en este instante hasta aquí, para luego después seguir con la segunda parte, donde vamos a tratar de explicar un poquito más lo que es acerca de este libro de Apocalipsis. Tenemos aquí, pues terminamos con las 70 semanas. Recuerde que esta es la última semana, que una vez la iglesia sea arrebatada, el cronómetro vuelve a activarse y comienza a correr estos últimos 7 años, ¿verdad? Y después vamos a hablar lo que es del milenio y vamos a dar una retroalimentación de una parte de esta. Dios les bendiga a todos.